Bionoticias.cl presenta A Toda Edad. Eduquémonos sobre la pandemia. Un espacio donde abordaremos todo sobre el coronavirus, con expertos en la materia. Este programa es financiado por el Fondo de Medios de Comunicación Social 2020, del Ministerio Secretaría General de Gobierno y el Gobierno Regional de Biobío. Hola, ¿cómo está? ¿Cómo está? Bienvenida, bienvenido a este nuevo programa que se desarrolla en las plataformas de Bionoticias.cl y Radio Violeta.cl, llamado A Toda Edad, Eduquémonos sobre la Pandemia. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional de Biobío. En este espacio, y como su nombre lo dice, aprenderemos y resolveremos dudas e incertidumbres acerca del COVID-19 de la voz de importantes entrevistados que desde su experiencia técnica encabezan desde su área la lucha contra la pandemia en nuestra zona. El nombre A Toda Edad es porque queremos que todos los grupos etarios puedan participar. Por lo tanto, además de este sistema plataforma online, también tendremos un boletín impreso donde vendrá toda la información y habrá una conexión entre el programa y dicha publicación impresa. Tenemos, además de un entrevistado cada día, en 4 capítulos, este es el primero, también tenemos un panel estable, un panel técnico y social que nos acompañará programa a programa y que a continuación pasaré a presentar. En primer lugar, quiero saludar a la señora Ana Ríos Vidal, docente jubilada, presidenta de la Unión Comunal de Adultos Mayores de la Comuna de Nacimiento, dirigente de personas mayores, además sigue activa en su rol de educadora, participando en el programa Asesores Seniors, impulsado por el CENAMA, así como también activa en diversas instancias de organización comunitaria en salud. Señora Ana, ¿cómo está? Muy bien, buenas tardes y contenta de poder estar aquí y con un entrevistado que nos va a aportar muchas cosas de lo que nosotros todavía ignoramos. Así es, señora Anita, ahí nuestro primer entrevistado, nuestro primer programa, así que muy bienvenida y que nos vaya muy bien en este proyecto. Quiero también saludar a Aniela Solar Garrido, ella es kinesióloga encargada del programa de promoción de la salud de la Municipalidad de Santa Bárbara, además secretaria técnica de la Mesa Comunal de Personas Mayores y encargada del programa de discapacidad de la Dirección Comunal de Salud de Santa Bárbara, con vasta experiencia en temáticas sanitarias y de adulto mayor. ¿Cómo estás, Aniela? Hola, Marcelo, muy bien, gracias. ¿Y ustedes cómo están? Muy bien también nosotros, y ahora paso a saludar o dar la bienvenida a nuestro primer entrevistado, así que puede sentirse muy bien que va a ser el primero en esta instancia. Nos referimos, yo creo que usted ya lo ha visto, lo ha escuchado, foto en el diario o algún tipo de programa en alguno de los medios de comunicación local, porque él ha estado encabezando la autoridad sanitaria en esta pandemia en nuestra provincia del Biobío. Nos referimos al señor Cristóbal Vidal Rivera, delegado de la Seremi de Salud en la provincia de Biobío. Él es matrón, con experiencia también, con bastante experiencia y estudios en epidemiología, y por ende quizás, como uno podría decir, el hombre preciso dirigiendo la autoridad sanitaria en la provincia en esta situación de pandemia. Cristóbal, ¿cómo está? Muchas gracias por la bienvenida, Marcelo. Hola a todos al panel y muy agradecido por esta invitación. La verdad es que siempre es grato poder compartir este tipo de instancias para poder conversar de un tema que para todos es súper relevante. Así es, para todos es muy relevante, Cristóbal, y nosotros queremos sobre todo ser una fuente de información veraz, creíble y local, apuntando a lo local y apuntando, como señalábamos, también a grupos etarios como las personas mayores que se han visto un poquito a lo mejor más alejadas de la información o les llega demasiado centralizada por lo que es la televisión. Entonces, primero conversemos de qué es el COVID-19. Bien, ¿qué es el COVID-19? El COVID-19 es el nombre que se le da a una enfermedad causada por un virus que ha sido denominado SARS-CoV-2, que es un virus de la familia de los coronavirus. Hay que entender que cuando hablamos de coronavirus nos estamos refiriendo a un grupo de virus. Existen distintas cepas denominadas coronavirus y que han generado otras epidemias a nivel mundial, tales como las más conocidas como el SARS y el MERS, y su origen principalmente es de orden zoonótico, vale decir,
es endémico de algunos animales, los coronavirus son endémicos de algunas especies animales, pero que tienen la capacidad de mutar y en esa mutación afectar a otras especies animales y en este caso a nosotros los seres humanos, generando esta enfermedad llamada COVID-19, que es una enfermedad principalmente de tipo respiratorio, afecta a las vías respiratorias, la estructura respiratoria, aunque también ha demostrado algunas afectaciones en otros órganos y tejidos del cuerpo, pero principalmente su manifestación es de tipo respiratoria y se parece bastante a una gripe o a una influenza. Cristóbal, el nombre entiendo que viene de coronavirus, COVID, ¿cierto? Y la D es de enfermedad en inglés, disease, ¿cierto? Y el 19 es por el año, porque comenzó a fines del año pasado. Correcto. Esta patología se logró trazar, llegar a su origen, como muchos ya yo creo que han escuchado a través de los medios de prensa, durante los últimos días del mes de diciembre del año pasado, en un mercado de abastos de la ciudad de Wuhan, en China, en donde en este mercado de abastos se comercializan principalmente especies animales de consumo humano, que son poco tradicionales para nosotros que en estas latitudes del mundo en realidad estamos acostumbrados a comer ciertos grupos de animales que son para nosotros tradicionales, ovinos, caprinos, aves de corral, ¿cierto? Pero en este mercado de abastos se comercializan otro tipo de animales que también son para consumo humano, que van del orden de cánidos, ¿cierto? Algunos perros, algunos reptiles, anfibios, murciélagos, entre otros, y la principal sospecha está puesta, si bien el huésped original del virus se sabe que podría ser un murciélago de tipo frutívoros principalmente, debería haber pasado por un huésped intermediario para hacer su transformación, su mutación hacia el ser humano en otra especie animal donde se ha demostrado que en un 99,9% de similitud con el virus del coronavirus que está en el pangolín, que el pangolín es un mamífero, y del pangolín, a través de su consumo, habría pasado al ser humano. Y ahí el virus terminó su mutación definitiva, pudiendo ya transferirse de un humano a otro rápidamente. La verdad es que este es un virus que una de las cosas que ha manifestado es la velocidad de transmisión que tiene, producto de que la cepa de este virus tiene una resistencia al ambiente bastante amplia, vale decir en tipos de superficies, vale decir en tipos de climas, en extremos de temperatura en un rango bastante amplio, lo que por supuesto ha permitido que el virus se haya diseminado a nivel mundial en un par de meses, teniendo hoy día afectación en todos los países del mundo. Sí, más o menos ahí apuntaba mi siguiente pregunta, que era un poco conocer por qué este virus, este enemigo al que estamos abordando en esta oportunidad, ha tenido tanto éxito en lo que hace un virus, en el sentido de replicarse, transmitirse y contagiar. Entonces, quería consultar qué características moleculares o de estructura tiene este virus que permite eso. Bien, las características estructurales del virus son similares a las de cualquier otro virus, que es una estructura de ARN, que es su material genético que está al interior de la estructura del virus, y una cápsula que lo envuelve, una membrana que lo envuelve, que es de características lipídicas, o sea, hecha como de grasita, si lo pudiéramos decir de alguna manera, y esta estructura viral se replica al interior del cuerpo humano, utilizando principalmente las células asociadas a la estructura respiratoria, y puede traspasarse de un humano a otro a través de las gotitas de la saliva. Entonces, una persona al hablar, al toser, al estornudar, transmite fácilmente este virus de una persona a la otra, sobre todo en actividades cotidianas como besar, abrazarse, comer a lo mejor un mismo plato, desde un mismo plato, ¿cierto? Compartir utensilios, compartir objetos de aseo, y con ello se va traspasando de una persona a la otra. Y por supuesto que una de las características que hace que este virus sea tan transmisible
es que puede empezar a transmitirse antes de manifestar síntomas. Entonces una persona antes de iniciar los síntomas ya está transmitiendo el virus y obviamente eso impide que uno pueda detener el movimiento de una persona que está enferma, que todavía no ha manifestado síntomas y que se mueve en distintas regiones, provincias y países. Y ya que vivimos en un mundo global en donde el comercio y el movimiento de personas es bastante amplio, lamentablemente para nosotros, para efectos de transmisión de este virus, se propagó rápidamente sin que pudiéramos evitar su salida desde su ciudad de origen. Cristóbal, bueno, finalmente consultarte en esta primera etapa donde estamos conociendo al enemigo, ¿qué diferencias se le puede observar a el SARS-CoV-2, al virus que provoca el COVID-19, con, por ejemplo, los que ya estábamos acostumbrados a tener, sobre todo en los periodos invernales, como la influenza, parainfluenza? Bien, este virus, la gran diferencia con otros virus de tipo estacionales, como la influenza, parainfluenza, virus sincicial, u otros que nos afectan principalmente, como tú señalas, este virus tiene una alta resistencia a temperaturas extremas, vale decir, puede resistir temperaturas de hasta 60 grados y hacia abajo hasta, por lo menos se ha descrito hasta -20. Entonces, como tiene este tremendo rango de resistencia al ambiente, podría permanecer activo, vamos a decir activo y no vivo, porque los virus no están vivos, puede permanecer activo en distintos tipos de superficies y con ello obviamente resistir distintos climas. La diferencia es que los virus como la influenza, por ejemplo, que es el más conocido para todos nosotros en estas latitudes, es que el virus de la influenza se mueve principalmente en rangos más fríos, en temperaturas más frías, y las temperaturas más cálidas no son óptimas para su activación. Por tanto, nosotros es muy escaso, muy raro que veamos brotes de influenza en los veranos o en países de orden más tropical. Ahí está, estamos conociendo a este enemigo, el SARS-CoV-2, el que nos provoca esta pandemia, el protagonista de esta, que ha estado presente ya durante todo este año 2020. Señora Anita, aprovechando que está el delegado acá, ¿usted tiene alguna consulta? Ya escuchamos bien de qué era el coronavirus, ¿cierto? De qué era este COVID-19, cómo estaba compuesto y cómo ha ido atacando. Claro, hay una preocupación porque en un principio nunca pensamos que íbamos a llegar a tanto, ¿no es cierto? Era como quien dice, yo creo que todos lo tomamos como una influencia que llegaba y se iba y era más potente que la otra nada más. Bueno, y nos encontramos con este virus y en un principio pensamos que esto con calor, este bichito y nos aumentaba, que no tomáramos cosas heladas. Yo era la que más tenía cuidado porque a mí me encanta tomarme la bebida, los jugos con un hielito, así dejé de helado, pensando en el bicho para que no me atacara. Entonces, la temperatura finalmente, ¿en qué varía? ¿En qué lo afecta? Bien, como señalé anteriormente, este virus puede resistir temperaturas bastante extremas, que van de los 60 grados en lo más alto, y en lo más bajo se ha descrito que pueden resistir hasta temperaturas de -20 grados. Por lo tanto, al resistir este rango de temperatura, vamos a decir que puede resistir el ambiente en el que nosotros nos movemos. O sea, en el ambiente en el que nosotros nos movilizamos habitualmente, son temperaturas idóneas para que el virus esté presente en el ambiente. No importa en la época del año en la que nos encontremos. Y es así como hemos visto países como Estados Unidos, por ejemplo, en donde a pesar de estar en pleno verano han tenido brotes importantes. Brasil, también un país con una temperatura bastante cálida, es un país de orden tropical, y sin embargo ha manifestado brotes importantes de COVID, siendo el segundo país más afectado en cuanto al número de casos y muertes por esta enfermedad. Entonces, la verdad es que la temperatura no es un aliado para nosotros en la prevención del COVID-19. Así que tenemos que estar preparados, que mientras no tengamos una vacuna, va a estar con nosotros presente en cualquier época del año.
Ahora me llama la atención que ataca las vías respiratorias. ¿Necesita la humedad de las vías respiratorias? Los virus en particular muchas veces, entre comillas, se especializan en estructuras del cuerpo donde se sienten más cómodos o donde su replicación es más idónea. En este caso particular, el SARS-CoV-2 se siente más cómodo en células de la estructura respiratoria, vale decir, de los pulmones principalmente. Y por eso ataca esta estructura anatómica principalmente, porque es allí donde este virus, al alojarse, puede replicarse y hacer mejor su ciclo de vida, vamos a decirlo entre comillas, porque ya hemos señalado que no están vivos, pero su ciclo lo hace mejor al interior de células de estructura respiratoria. Otros virus tienen predilección por otras células o por otras estructuras del cuerpo. Y hay otros virus que son bastante genéricos y pueden estar en distintos lugares del cuerpo a la vez. Pero este particularmente se enfoca en las estructuras respiratorias, aunque también se ha visto afectación a nivel renal y también a nivel gonadal, vale decir, se han descrito casos de esterilidad por secundaria a COVID. Todavía no está finamente estudiado porque son muy pocos los casos, pero se sospecha que pudiera afectar la fertilidad. Y también se ha hablado de que afecta a nivel pancreático, pudiendo exacerbar una condición de diabetes, por ejemplo. Así es. No podría decir un loquillo, porque realmente, como tú bien señalás, por ser una cadena ARN, es bastante dinámico, mutable, y tiene ahí, además, aparte, como es nuevo, vamos conociendo todo lo que puede abarcar, ¿cierto? Y como bien señalábamos, afectando un poco al sistema respiratorio, pero también a otros sistemas del cuerpo. Aniela es de profesión kinesióloga y trabaja en promoción de la salud, ha estado en muchas campañas de invierno viendo esta situación, pero justamente respecto al SARS-CoV-2, al COVID-19, Aniela, no estábamos preparados y hemos estado aprendiendo, y tú has tenido que además retransformar tu trabajo. Sí, claro, bueno, por supuesto que nosotros antes estábamos preparados y adaptados para lo que conocemos como las campañas de invierno. Como bien lo decía Cristóbal, ¿cierto? Conocíamos mucho más de las otras enfermedades. Para nosotros el COVID fue nuevo. También varios, creo yo, pensábamos que podía presentarse de una forma similar también a estas otras enfermedades respiratorias comunes, ¿cierto?, dentro del invierno, como la influenza, parainfluenza, el virus respiratorio sincicial, neumococo, que es lo que no hemos visto ahora. Y así quedó demostrado también, aprovecho de continuar con esta promoción de las medidas preventivas, nos aprovechamos de dar cuenta que cumpliendo ciertas medidas preventivas y parte del distanciamiento social, no digo que después sigamos haciendo este distanciamiento social de la misma forma, podemos también prevenir otro tipo de enfermedades, otro tipo de contagios, enfermedades respiratorias. Ahora, bueno, nosotros con esto estamos trabajando de una forma diferente, con funciones distintas, añadiéndonos funciones y con otras, ¿cierto?, que también hemos tenido que modificar y planificar y replanificar, crear nuevos protocolos también, protocolos de atención, protocolos de visita, protocolos de seguimiento de los pacientes contagiados también. Así es que bueno, esta pandemia nos ha hecho trabajar el doble, pensar el doble y cuidarnos el doble. Ahora, Cristóbal, yo quería, como estamos en este primer programa, ¿cierto?, que estamos conociendo el COVID, quería que mencionara cuáles son las mayores medidas, ¿cierto?, preventivas del contagio del COVID. Bueno, un poco siguiendo con las características del virus, hay que señalar que dentro del orden de los virus, este es un virus grande, pesado, entendiendo que todos los virus son pequeñitos, microscópicos, ¿cierto?, que no los podemos ver, pero que si lo comparamos con otros virus, este está dentro de los más grandecitos.
lo que le da una característica que al salir de la boca o de la nariz, al ser expulsado en acciones como hablar, estornudar o toser, precipita rápidamente hacia el piso, abarcando trayectos de 1 metro hasta los 4 metros, dependiendo la fuerza con la que es eyectado desde un cuerpo. Al hablar, normalmente está entre el metro y el metro y medio antes de que empiece a precipitar. Y de ahí la importancia, y aquí ya entramos en el tema de cómo prevenimos la transmisión de este virus, es guardando esa distancia. Principalmente, la principal manera de evitar esta enfermedad es manteniendo una distancia de al menos 1 metro y medio entre persona y persona. Nosotros tenemos que pensar siempre que con la otra persona con la que estoy hablando tiene COVID, aunque no lo tenga, pero uno tiene que siempre estar pensando que la persona con la que yo estoy pudiera ser un portador de COVID, porque recordemos que hay gente que es asintomática y también recordemos que hay gente que contagia la enfermedad antes de manifestar los síntomas. Entonces, yo no puedo presuponer que la persona con la que estoy, porque se ve sanita, porque no está tosiendo, porque no está con síntomas, está realmente libre del virus. Entonces, yo siempre tengo que mantener y guardar distancia de las personas con las que estoy. Y eso es un tema súper difícil por las costumbres culturales que tenemos de que a los seres queridos, los más cercanos, los amigos más íntimos, uno los saluda de beso, de mano, de abrazo, ¿cierto? Es súper difícil que en nuestra cultura, y nos ha costado bastante, un saludo sea a distancia, como que uno lo encuentra medio frío, medio fome, uno critica a la persona que saluda a distancia. Entonces, por eso es una de las cosas que ha costado cambiar en nuestro chip interno de cómo comportarnos. Entonces, primero la distancia. Segundo, el uso de mascarilla. Y aquí entran todas las mascarillas. No necesariamente tiene que ser una mascarilla de alta tecnología. Aquí bastante se hablaba hace algún tiempo atrás de que por qué se promocionaba el uso de mascarillas de tela, de cualquier tela, de algodón o una bandana, ¿cierto? Cualquier cosa, cuando sabíamos en la práctica que ese tipo de telas podían ser fácilmente traspasadas por el virus al toser o al estornudar. Pero aquí la lógica no tiene que ver con evitar que el virus traspase. Aquí lo que estamos evitando es que el virus salte lejos. Porque al usar cualquier tipo de barrera protectora, lo que estamos logrando es que si bien el virus a lo mejor puede traspasar esta barrera, lo haga a poca distancia. Entonces, si mezclamos las dos medidas, el uso de mascarilla más el distanciamiento físico, estamos asegurando en más de un 95% evitar los contagios. Esas son las dos medidas como estrellas. Ahora, agreguémosle a estas medidas estrellas el lavado de manos. ¿Por qué? Porque uno cuando está enfermo y estornuda, tose, estamos acostumbrados a llevarnos la mano a la boca, ¿cierto? Y con ello vamos a dejar el virus en las manos y portarlo hacia otras personas. Lo podemos dejar en un objeto, ¿cierto? Podemos tomar un objeto de uso común, yo lo tomo, viene otra persona, toma el mismo objeto, se lleva la mano a la boca y por ende va a haber un contagio indirecto de la enfermedad. Entonces, el lavado de manos constante. Y aquí, cuando hablamos de lavado de manos, estamos hablando de un lavado de manos que sea de al menos unos 20, 30 segundos, ojalá, siempre con jabón, cubriendo toda la mano, todos los dedos, ¿cierto? Los pliegues, toda la zona entre los dedos. ¿Y por qué jabón? Jabón común y corriente, porque como dije al inicio, este virus está hecho por una estructura que su capa protectora del material genético está hecho de grasa. Entonces al disolver este material lipídico, el material genético queda expuesto y con ello se desnaturaliza o se destruye. Entonces, esto aplica lo mismo para el jabón, para el alcohol, para el cloro, ¿cierto? Todo este tipo de sustancias nos permiten controlar y limpiar para evitar la transmisión del virus. Así que esas en general son como las principales medidas, las medidas como estándar para poder evitar la transmisión del COVID. Ahora, recordar que el virus sale de una persona enferma, de su boca, de su nariz, y entra a otra persona a través de su boca, su nariz y de sus ojos. Eso es súper importante.
Y por eso algunas personas, para la naturaleza de sus acciones, de sus actividades, utilizan antiparras, ¿cierto? O protectores faciales para evitar que el virus también pudiera saltar a su ojo. Ahora, es súper importante que hay actividades que por su naturaleza es imposible evitar el distanciamiento físico. Por ejemplo, atender a un enfermo. Hay personas que son cuidadoras de enfermos, ¿cierto? Que tienen que, a una persona postrada, tienen que movilizarla, ¿cierto? Y eso va a implicar un acercamiento menor a 1 metro. Ahí el ideal es que las mascarillas que se utilicen sí sean de tipo más profesionales, ¿cierto? O más técnicas, que tengan alguna característica que impida que el virus traspase la membrana de la mascarilla. Pero en general, para la vida cotidiana, para las actividades cotidianas, con una mascarilla de cualquier material con el que tengamos disponible o a la que podamos acceder, es suficiente si a eso le agregamos el distanciamiento físico y si a eso le agregamos el lavado de manos y limpieza de superficies. Cristóbal, volviendo al principio, cuando esto empiezan a registrarse los primeros casos en Wuhan, China, inmediatamente el Ministerio de Salud empieza a trabajar no solo a nivel central, sino que a través de las Ceremis, de los servicios de salud, preparando las acciones para prevenir esto, con la información que se tenía al momento. Cada vez se va teniendo más información. Ya han pasado, desde que llegó a Chile, casi 6 meses, y tenemos más información sobre la transmisibilidad, que tú bien indicabas que es pesado, por lo tanto no se transmite tanto como virus más liviano, pero aún así como se transmite de manera camuflada, es decir, tiene unos días donde no hay síntomas y está transmitiéndose. Hemos aprendido eso del virus por un lado, pero también hemos aprendido ya a cuántas personas le genera un cuadro más complicado de salud y a cuántas ya la envía al sistema de camas críticas. Sí, nosotros ya podemos proporcionar la cantidad de casos que pudieran requerir algún tipo de intervención mayor. El 95% de las personas que se enferme de COVID-19 no va a requerir ningún tipo de ayuda, y el 5% restante va a requerir algún tipo de asistencia en salud, ¿ya? Vale decir, alguna consulta en un hospital, en un centro de salud de alta resolutividad, en un SAPU, ¿cierto? Y de esos, un 3% aproximadamente va a requerir a una cama crítica, o sea, va a requerir apoyo ventilatorio, como ya se ha visto, ¿cierto?, en la televisión, que uno de los equipamientos que ha alcanzado un valor mayor a nivel nacional son los ventiladores mecánicos, porque esa es como la forma de ayudar al enfermo a sobrellevar el COVID-19. Entendamos que como no tiene cura la enfermedad, lo que uno hace con la persona más grave es ayudarla con el soporte ventilatorio, que es lo que el cuerpo no puede hacer en forma natural. Entonces se le ayuda con el apoyo ventilatorio para que la persona pueda sobrellevar la enfermedad mientras hace su proceso al interior del cuerpo, y son las defensas las que van a lograr terminar finalmente con la enfermedad al interior del organismo. Y entre un 1 o un 2% lamentablemente va a terminar falleciendo por esta patología. Sí, siempre es lamentable las pérdidas humanas, y en la provincia de Biobío y en la región del Biobío tenemos una baja tasa de letalidad y de mortalidad, que eso también sería bueno aclararlo en el programa. ¿Cuál es la diferencia, Cristóbal? Para que sepamos bien usar los conceptos. Sí, bueno, cuando hablamos de mortalidad es una proporción de mortalidad, es la referencia a la proporción que relaciona personas totales con la cantidad de personas que mueren por distintas causas. Es la proporción entonces que se saca, o la tasa que se saca relacionada con personas muertas versus el total de personas existentes. Esa es la tasa de mortalidad general. La letalidad hace referencia a la cantidad de personas que mueren a raíz de una enfermedad que está ya diagnosticada. O sea, el total de personas que mueren versus el total de personas enfermas. Esas son las dos proporciones que se relacionan. Esa es la diferencia. O sea, mortalidad, personas que mueren versus el total de personas. Letalidad, personas que mueren versus las personas que se enfermaron de una enfermedad X, que en este caso sería el COVID-19. Y como tú bien señalas,
La región del Biobío tiene una letalidad muy baja que no bordea el 1% de los casos totales en la región. El 1% lamentablemente, y como tú señalas, siempre una vida se va a lamentar, ha terminado en este desenlace. Otro concepto técnico, Cristóbal, es el que incluso le denominan R0, me entiendo yo, que es la transmisibilidad. ¿Y cuál sería en este caso, en este virus? Porque entiendo que obviamente va variando de acuerdo a la cantidad de casos, estadística, digamos. Sí, el R0 es un factor que se le aplica a todas las enfermedades transmisibles, que es la capacidad que tiene una persona de contagiar a otras. ¿Cuántas personas son contagiadas desde un caso? En países donde han tenido mayores contagios, han tenido un R0 de 4,5, o sea, una persona es capaz de contagiar a 4 más, y esas 4, cada una a 4 más, y así, obviamente, se va haciendo exponencial. Y en países con mayor éxito han tenido R0 que van del 1 al 1,5. El ideal es que el R0 sea menor a 1, vale decir que una persona no sea capaz de contagiar a otra, cosa que vayan bajando los casos. Nosotros actualmente no estamos en ese valor, estamos en un valor superior a ese, y por lo tanto tenemos que llegar a lograr que las personas vayan bajando la contagiosidad de una persona a otra. Y para eso nosotros tenemos que aislar rápidamente a un paciente que se encuentra enfermo. Ahora, es súper importante señalar que hay enfermedades que, si bien hoy día tienen vacuna, tienen cura, tienen R0 mucho mayores. Por ejemplo, el sarampión, la rubiola tienen R0 que van del 15 a 17. O sea, una persona es capaz de contagiar a 17 más. Y si el SARS-CoV-2 tuviera esas características, hoy día estaríamos probablemente lamentando mucho más contagio. Pero eso está dado principalmente por la naturaleza del virus del sarampión, por ejemplo, que es muy pequeñito, que puede quedar permanentemente un buen rato en el ambiente, flotando en el aire, lo que obviamente facilita que se contagie de una persona a otra en ambientes cerrados principalmente. No hay estudios tan acabados que digan que el SARS-CoV-2 pueda realmente mantenerse flotando en el ambiente, pero para evitar ese riesgo siempre se pide que haya una buena ventilación en los espacios, ¿cierto? Para que no corramos con la suerte de que si eventualmente alguna partícula del SARS-CoV-2 esté en el ambiente flotando, con la ventilación podamos, ¿cierto?, subsanar ese problema. Cristóbal, en relación a lo que estábamos hablando hace un ratito, porque sabemos, ¿cierto?, que hay personas que son asintomáticas, y lo que acaba de mencionar de la importancia del aislamiento, ¿verdad?, de quienes están contagiados. ¿Cuál vendría siendo entonces el concepto y la importancia de la llamada búsqueda activa? Bien, súper buena pregunta, porque existen muchas personas que van a cursar la enfermedad asintomáticamente, y esto puede estar dado por varias razones. Que una persona curse la enfermedad de forma asintomática, una puede estar dado porque la persona tiene una alta tolerancia a los síntomas. ¿Ya? Pensemos que los síntomas del SARS-CoV-2, del COVID-19 en realidad, de la enfermedad COVID-19, son muy similares a las de una gripe habitual. Por tanto, nosotros vivimos en un país que tiene una cultura de resfríos. Entonces la gente en general sobrelleva un resfrío en forma natural. Un poco de coriza, ¿cierto? Algún estornudo extraordinario, un poquito de fiebre, eso como que lo hemos normalizado. Y tenemos un alto porcentaje de automedicación. La gente toma bastante paracetamol, ibuprofeno u otros analgésicos que enmascaran síntomas. Entonces vamos a tener un grupo importante de gente que pudiera no manifestar síntomas o pudiera tener una alta tolerancia a los síntomas iniciales, y por consiguiente no consultar o no sospechar de un COVID-19. Entonces esta gente, como ya hemos dicho anteriormente, va a transmitir la enfermedad en su etapa iniciales, porque sí hay estudios ya, principalmente en China,
que hablan de que más del 70% de los contagios se producen en los primeros 5 días de la enfermedad. Y hablamos de los primeros 5 días de la enfermedad, incluyendo los días que todavía no se han manifestado los síntomas. Entonces, ¿por qué es importante la búsqueda activa? Porque así yo voy a poder detectar la enfermedad antes de que se manifiesten los síntomas, antes de que la carga viral sea alta y por ende sea transmisible mayormente. Así es que con eso, al hacer búsqueda activa, y que es una búsqueda activa, es ir a un grupo de gente y tomar el examen por barrido. O sea, a todas las personas con o sin síntomas, se le toma a todos por igual el examen y se busca que entre ellos hayan personas contagiadas. Y al encontrarlos precozmente, los aislamos y con ello evitamos que se produzcan más contagios al interior de su casa, en su trabajo o en la institución o lugar en el que se encuentre. Esa es la principal importancia de hacer búsqueda activa. Ahora, cuando recién partió esta pandemia en nuestro país, menos del 5% de los casos eran personas asintomáticas, porque el llamado era a ir a los centros asistenciales aquellas personas que manifestaban síntomas. Pero como hoy día sabemos que los asintomáticos son súper importantes, gracias a las búsquedas activas, del total de casos confirmados en el país, aproximadamente un 30% son asintomáticos. Y probablemente si seguimos haciendo búsqueda activa, ese número siga aumentando. Un tema súper importante y yo quiero darle la palabra a la señora Ana Luisa para que nos comente también cómo lo ve desde su enfoque esto de que tenemos muchos asintomáticos y por ende el virus lo puede contagiar cualquier persona. ¿Qué medidas están adoptando, por ejemplo, que está viendo ella? Claro, también me llama la atención porque, bueno, de partida este es un virus que llegó y no se va a ir, ¿no es cierto? No podemos decir que ya después esto va a desaparecer. ¿O sí? Bueno, en general, una de las cosas que ha señalado la Organización Mundial de la Salud es que este virus eventualmente podría pasar a ser endémico. ¿Qué quiere decir eso? Que va a pasar a ser parte de nuestras enfermedades habituales. Aquí lo importante es contar con una vacuna para que las personas de riesgo, aquellas que van a sufrir más con la enfermedad, estén protegidas y por ende obviamente no contraigan la enfermedad y no se agraven, que es lo más importante. La mayoría de las personas va a cursar la enfermedad sin mayores complicaciones, pero hay que proteger a aquellos que por su condición de salud son más débiles de alguna manera a la enfermedad y por ende una vacuna sería la solución. Mientras no tengamos una vacuna, tenemos que acostumbrarnos a la idea que el SARS-CoV-2 nos acompañe durante nuestras vidas. Claro, ahora, como va a quedar ahí, nosotros vamos a tener que entrar a como nos ponemos la vacuna de la influenza todos los años y nos protegemos contra él, ya. Resulta que nuestros hábitos van a tener que desaparecer el beso, el abrazo. Yo digo, nos decían en un principio que los chinos no tenían problema porque ellos se saludaban así y que no eran de abrazo ni eran de beso. Pero nada más decir que a ellos no les tocó porque también les tocó harto grave la situación. Entonces, no sé, el virus hace lo que se le da la real gana. Ahora, en una familia, una persona COVID, resulta que ya, pero COVID hospitalizado y todo. Y de esa familia hay gente que marca negativo. Sí, es posible que al interior de un grupo familiar haya una persona con la enfermedad y otra persona no se haya contagiado todavía. Porque si siguen obviamente bajo el mismo techo, esas personas, si siguen compartiendo las acciones habituales, vale decir, compartir utensilios, compartir pieza, compartir baño, etcétera, existe el riesgo de que haya algún contagio. Por eso es súper importante nosotros cuando tenemos un caso al interior de una familia, es que las personas se separen. O sea, vale decir que el enfermo tenga su propia pieza, su propio baño, sus propios utensilios. Ahora, esa realidad se puede dar en algunas casas y en algunas casas no. Nosotros hoy día tenemos condiciones de habitabilidad en algunas familias que impiden que nosotros podamos pedirle que hagan eso. Hay casas en donde en un dormitorio duermen 4 personas, que tienen solo un baño, etcétera. En esos casos, por eso se habilitaron las residencias sanitarias, para que las personas se aíslen en estas residencias sanitarias
y con ello evitamos los contagios al interior de un domicilio. Por eso es súper importante que las personas apenas manifiesten síntomas, informen, avisen, llamen al Fonocovid o a su centro de salud más cercano, se tomen el examen, confirmen la enfermedad para que rápidamente podamos aislarlo. Claro, ahora Sí, se nos había caído un poquito Aniela, ahora está de vuelta y justamente con este tema de, bueno, residencia. Yo sé que a Aniela le interesa mucho el tema de residencia, pero también estábamos hablando de cómo se ocurre dentro de las familias y justamente Aniela trabaja en Santa Bárbara, la comuna de Santa Bárbara, donde han habido muchos clústeres familiares, producto de que una persona llega de visita, no sé, Aniela, cuéntanos un poco de eso. Sí, bueno, acá el primer caso fue un matrimonio, pero ya el segundo caso fue, que no fue el segundo, sino que de inmediato aparecieron 7 contagiados, eran todos de un mismo grupo familiar. Justamente, ¿cierto?, por una celebración, quizás no una celebración masiva, pero sí una celebración familiar. Llegó una visita desde la ciudad de Concepción y ahí, bueno, se contagió toda la familia. Y varios, como eran otros grupos familiares también, entonces ahí fue una zona más afectada, que fue en Los Junquillos, que fue un sector rural. Que también después, hace poco, hubo nuevamente otro foco, que también fue de una celebración familiar, por una visita. Eso tiene mucho que ver con nuestra idiosincrasia, o sea, y más nosotros, ¿cierto?, que nos podemos llamar como sureños, somos muy de celebraciones, que el día del papá, el día de la mamá, los cumpleaños, el día de las Cármenes, ¿cierto?, los santos, acá se celebra todo, entonces eso ha costado entender un poco, porque las personas en los sectores rurales, la verdad es que se han aislado bastante. Por eso han sido contagios producto de visitas, más que todo. Sí, bueno, el aislamiento natural que se da en algunos sectores es un factor protector, sobre todo en las zonas rurales donde la gente viven bastante aisladas una casa de la otra y eso favorece que hayan menos contagios. Pero como tú bien señalas, Daniela, lamentablemente nos ha visitado el COVID desde otras latitudes del país, principalmente de las zonas donde han habido mayores contagios, vale decir la provincia de Concepción, Santiago, Temuco, Ñuble, que fueron las que al inicio de la pandemia manifestaron los primeros brotes así grandes, y obviamente dada la movilidad que existe, se produjeron estos contagios. El que tú señalas de Santa Bárbara fue súper emblemático porque fue una visita familiar, ¿cierto?, del Día de la Madre, y lamentablemente la pobre madre terminó contagiada de COVID y hospitalizada. Conozco bastante bien ese caso porque son esos casos que llaman la atención, esos casos que uno dice, pucha, sabemos que esa visita, porque no recuerdo, parece que fue un hijo, una hija, no me acuerdo, sabemos que esa visita tiene buenas intenciones, quiere ver a su mamá, pero lamentablemente con ello una enfermedad que pudiera tener un desenlace fatal en este caso. Entonces, es súper difícil, por lo que tú señalas, por la idiosincrasia que tenemos, cuando uno hace un llamado a no visitarse, chuta, la gente como que sufre con eso, o nos pasan los velorios, los funerales, nosotros estamos súper acostumbrados a que los funerales, ¿cierto?, sean masivos, sean con los vecinos, con los parientes de lejos, que vengan, se espera, o sea, se vela a la persona 2 noches mientras se espera que viajen los parientes de lejos, se matan animalitos para poder atender al visitante, ¿cierto? Y con ello obviamente aumentamos el riesgo y entonces ahora le decimos a las personas máximo 20, en 90 minutos, chuta, y nos miran con cara de odio, somos los malos de la película en estas circunstancias porque hemos puesto reglas que son súper estrictas, pero que son las necesarias para evitar los contagios. Y agreguémosle, y también me parece que también pasó en Santa Bárbara, hay personas que dicen que el virus no existe, que esto es un invento, que es para controlar, qué sé yo, a controlar a la gente, controlar las manifestaciones sociales, qué sé yo, y obviamente al haber una negación de la existencia del virus, aparecen también las conductas de riesgo.
Entonces, todas estas cosas obviamente a nosotros nos preocupan, pero tenemos que aplicar la normativa para evitar los mayores contagios. Bueno, estos mismos movimientos de lo que mencionaba recién Cristóbal, son los mismos que también hablan de la vacuna. Que era la otra pregunta que también quería hacer, sobre la importancia de esta vacuna y de las vacunas en general, porque en realidad, respecto a esto mismo, también en redes sociales hay movimientos antivacunas, y también se ha hablado del control, ¿cierto?, epidemiológico, pero desde un punto de vista negativo con las vacunas o lo que trae una vacuna. Yo creo que eso quizás también sería bueno que lo pudiera explicar. Bueno, con los movimientos antivacunas venimos luchando hace años. Habían enfermedades que a nivel mundial ya estaban controladas, no erradicadas como la viruela, pero controladas. Pero gracias a estos movimientos antivacunas hemos tenido brotes de enfermedades que son literalmente del siglo pasado. Hemos tenido brotes de enfermedades que son prevenibles con las vacunas gracias a estos movimientos. Enfermedades como la polio, por ejemplo. La polio, que es una enfermedad súper dañina porque genera daño neurológico en quien la padece y con ello obviamente ayudas secundarias para esa persona que lamentablemente va a quedar secuelada y va a tener que requerir de apoyos de su sistema de salud y obviamente dependencia de su grupo familiar. La polio se combate con vacuna y que tengamos brotes de poliomielitis a nivel mundial es justamente porque la gente no accede a las vacunas correspondientes. Hemos tenido otros brotes hemos tenido brotes de sarampión, rubiola, en distintos puntos del mundo y también asociados a estos movimientos antivacunas. Y ahora aparece obviamente la gente diciendo que se inventó esta enfermedad para crear una vacuna que haga control de masa, ¿cierto? O que nos va a introducir algún chip en nuestro interior, en nuestro cuerpo, y con eso nos van a controlar. Y la verdad es que eso lamentablemente es ignorancia, porque si se quisiera hacer algo así, ya se habría hecho hace rato. Si hay vacunas que nos vienen poniendo desde que existimos, la vacuna contra la tuberculosis, la BCG, existe hace muchos, muchos años y a todos nosotros nos ponen esa vacuna al nacer, que es la vacuna que nos deja la cicatriz para siempre en el brazo. O sea, si quisiera haber un control de masa asociado a vacuna, ya lo habrían hecho hace mucho rato con la vacuna de la tuberculosis. Así que lamentablemente son movimientos que apelan a la ignorancia de la gente, apelan ¿cómo se llama? Al desconocimiento, al temor, al miedo. Entonces con ello obviamente vamos a tener personas que van a atentar o atacar el concepto de la vacunación, pero ojalá no sea un problema. Mira, este año con el tema de la vacuna de la influenza tuvimos una cobertura de casi el 100%, gracias al temor del COVID, la gente que no quería enfermarse de COVID ni de influenza al mismo tiempo, se vacunaron y tuvimos, lo que años anteriores nos demorábamos 3 meses en alcanzar, este año lo alcanzábamos en 2 semanas, teníamos una cobertura de sobre el 80%, lo cual es bastante bueno y espero que el día de mañana esta vacuna genere el mismo efecto en la población cuando la tengamos. Cristóbal, mira, en ese sentido, conversar de que en la provincia de Biobío hemos tenido la particularidad de que, más allá de lo que ocurrió en Alto Biobío, donde se hizo el cordón sanitario, porque hubo un brote importante para la cantidad de población que había en la comuna, o lo que se hizo en un principio, que lo conversábamos previo al inicio del programa, Yumbel, que fue una situación particular por el 20 de marzo, que denominado 20 Chicos, pero en realidad una aglomeración mayor de personas que en enero, en esa comuna santuario. La provincia de Biobío ha tenido cantidad de casos, sí, por supuesto, pero también ha habido un trabajo exhaustivo en lo que se llama investigación y aislamiento, y eso ha permitido que haya una buena trazabilidad, que se conozca bien dónde se contagió la persona, cuáles fueron los nexos, y eso ha permitido que no tengamos situaciones como la que ocurrió en Santiago, donde han tenido que hacer cuarentena total, y que ahora va a ocurrir en el Gran Concepción, está ocurriendo en Penco, Tomé y ahora Concepción también.
Sí, como tú señalas, el buen manejo de los casos, cuando hablamos de un buen manejo de casos, nos estamos refiriendo a, primero, que sea rápido. Del momento que yo tengo el caso positivo, iniciar una investigación antes de las 48 horas, pero 48 horas de pronto pudiera ser mucho tiempo. Nosotros tratamos de que sea antes de 24 horas que se genere la investigación. ¿Y qué es lo que se busca en una investigación? Como tú bien señalabas, conocer dónde se contagió la persona y a quiénes pudo haber contagiado. ¿Con qué objetivo? Uno genera un bloqueo de este grupo de personas para que éstas no sigan contagiando a otras. Nosotros en ese tenor superábamos el 80% de nexo epidemiológico, de trazabilidad, y eso obviamente es súper importante para poder evitar mayores contagios. Ahora, hemos tenido brotes importantes, como tú bien también señalabas, a nivel provincial, que pudieran en algún momento asustarnos y decir, chuta, a lo mejor vamos encaminados hacia una cuarentena. Pero para que nosotros podamos pensar en una cuarentena o en alguna otra medida más restrictiva, estos malos resultados deben ser sostenidos en el tiempo o tener una velocidad de propagación muy rápida. Lo que pasó en Alto Biobío justamente tenía esa característica. La velocidad de propagación fue rápida. O sea, en poquitos días tuvimos muchos casos. Entonces, para evitar que esa propagación se mantuviera en esta comuna, se produjo una medida restrictiva que fue su cordón sanitario, o sea, impedir el ingreso y la salida de esa comuna. Pero el resto de las comunas de la provincia, si bien han tenido momentos críticos, con bastante concentración de casos activos, esos momentos críticos han sido poco duraderos en el tiempo. O sea, los hemos logrado manejar y hemos logrado revertir esas circunstancias en poco tiempo. Si se diera lo que se está dando en Concepción, que la situación crítica se instala y se mantiene en el tiempo, eso obviamente cambia el escenario y hay que pensar en una medida más restrictiva para cualquiera de las comunas de nuestra provincia. Pero tenemos que considerar que una medida más restrictiva genera daño al interior de cualquier lugar que se genere la medida restrictiva. Sin ir más lejos, Alto Biobío, al poquito andar, a las 2 semanas de su cordón sanitario solicitado por la misma comunidad, que ellos querían que se produjera un bloqueo, que se produjera un cierre, que hiciéramos un cuidado al interior de las comunidades. Al poquito andar, a las 2 semanas, estaban pidiendo que se soltara, se liberara el cordón sanitario, producto de todo lo que implica estar encerrado al interior de una comuna. Nosotros dependemos de otras comunas para nuestro diario vivir, vale decir, para trabajar, para obtener nuestros insumos, para qué sé yo, para un montón de cosas. Y eso afecta en distintas dimensiones a una persona, en su dimensión de salud mental, en el tema económico. Entonces, pensar en una medida restrictiva, una medida de tipo cuarentena, siempre tiene que ser con la delicadeza de lo que podría implicar esa medida. O sea, uno tiene que poner en una balanza qué es lo que voy a conseguir al aplicar esta medida restrictiva versus lo que ganaría si no la aplico. Por eso son medidas que son aplicadas en forma muy meticulosas, muy estudiadas, que existen en algunos lugares del país. Recordemos que hay comunas del Gran Santiago que llevan más de 2 meses en cuarentena, pero con las consecuencias que eso va a traer para la población. Esperemos que lo que está pasando en el Gran Concepción sea circunstancial y que se pueda revertir rápidamente su situación de casos actualmente y que nosotros no nos veamos afectados por eso y que además no nos pase eso, que no lleguemos a una medida de esa naturaleza. Y para eso es súper importante, y vuelvo al origen de la pregunta, conocer el origen de los casos, conocer los posibles contagiados y con ello hacer un bloqueo rápido, un aislamiento efectivo. Cristóbal, eso es lo que ocurrió, y el último que digo antes de pasar a las preguntas o los cierres finales de las panelistas, porque se nos acaba el tiempo, es lo que ocurrió con Concepción, lo que ocurrió antes con Tomé y Penco, fue que en esta estrategia paso a paso, que justamente maneja qué se puede hacer y qué no se puede hacer, ellas retrocedieron. Nosotros nos hemos mantenido como provincia de Biobío en el paso o la fase 3. ¿Podrías contarnos un poquito de qué se trata esa? Bien, como tú señalas, estamos en una estrategia que se llama el paso a paso, que va desde el confinamiento total a un desconfinamiento parcial. Recordemos que no nos lleva a un desconfinamiento total, que independiente, son 5 pasos,
que independiente del paso en el que nos encontremos, hay restricciones que son transversales, están presentes en las 5 etapas, como el uso de mascarilla, el distanciamiento físico y algunas prohibiciones de funcionamiento de algunos locales comerciales. Nosotros hoy día nos encontramos en la fase intermedia, que es la fase de preparación, no es ni la más estricta ni es la más flexible, no estamos en cuarentena, existe cierta movilidad, pero todavía existen algunas restricciones al interior de nuestras 14 comunas en la provincia que tienen que ver con, por ejemplo, no se pueden utilizar restaurantes, cines, teatros, gimnasios abiertos a todo público, todo eso todavía está restringido. Si avanzamos de etapa, vamos a tener algunas flexibilidades a la normativa, no totales, pero parciales, que van a un poquito a apoyar el movimiento al interior de la comuna y también apoyar el comercio, que es uno de los grupos sociales que se ha visto más afectados a producto de la pandemia. Recordar, aquí hay un tema súper importante, mira, una cifra no menor, el 60% de las empresas de la provincia de Biobío son pymes, o sea, son pequeñas y medianas empresas, son empresas familiares, son empresas, ¿cierto?, que subsisten, viven en base a su negocio, que puede ser un restaurante, ¿cierto?, puede ser, qué sé yo, cualquier cosa que hoy día está con prohibición de funcionamiento. Y lamentablemente, producto de esta pandemia, son empresas que se han visto muy afectadas. Entonces, por eso uno mira con lupa qué cosas prohibimos, qué cosas no, para poder darle un respiro a las familias. La idea es que cuando se acabe la pandemia no nos encontremos con otro problema mayor que tiene que ver con cómo apoyamos o cómo levantamos la economía de aquellas familias que se van a ver muy afectadas y que por supuesto se están buscando alternativas para poder ayudar a estos grupos sociales. Así que nosotros ya nos encontramos en una fase de preparación, como te digo, no es la más restrictiva, pero también tiene algunas prohibiciones y la idea es ir avanzando. Pero no vamos a poder avanzar si no mejoramos nuestros indicadores. Señora Anita, Daniela, nos queda muy poco tiempo, nos quedan 3 minutitos. Su espacio, señora Anita primero, después Daniela, para el cierre, para su reflexión, análisis en este primer programa de A Toda Edad, Eduquémonos sobre la Pandemia. Yo realmente, como digo, sí, aparte de darnos ánimo, aparte de estar preocupado del estado de salud de los demás, y hacer conciencia de que esto no se va a acabar, de que va a seguir y que tenemos que seguirnos cuidando. Porque aquí yo creo que es un hecho de que los que se han contagiado son los porfiados. ¿O no? Entonces, o sea, ¿por qué? Hay de todas las situaciones, pero de repente nosotros pensamos que hay gente, yo veo cuando hacen fiesta, cuando este fin de semana ya, en la noche, que tantos que estaban por ahí en una esquina compartiendo, tomándose una cerveza, otros jugando en un estadio. ¿Por qué los periodistas, por qué no le preguntan a ellos por qué hacen eso? ¿Por qué hacen eso ellos? ¿Porque se creen inmunes o qué? No sé. Entonces, claro, comprendo su punto, señora Anita. Sí, eso es un tema que vamos a seguir desglosando programa a programa. Ahora le voy a dar espacio a Daniela para que también haga el análisis de cierre de este primer programa. No, bueno, en realidad agradecer a nuestro delegado provincial de Ceremi, ¿cierto? Que ha sido el representante también de gran parte del trabajo en contra de este COVID-19. Yo creo que seguir siendo majaderos en las medidas preventivas, no podemos bajar los brazos. La verdad es que me asusta un poco lo que viene ahora en Fiestas Patrias. Sabemos que es parte de nuestra cultura el celebrar. Y en realidad, eso, yo creo que sigue siendo lo más importante, el conocer, educarnos sobre esto y poder tomar todas las medidas preventivas para que todo este trabajo no sea en vano tampoco, que también habemos varios que estamos trabajando por la salud de las personas, preocupados, también dejamos a nuestras familias en la casa, también nos preocupa no contagiarnos, no contagiarlos a ellos, y eso en realidad el llamado es a eso, a seguir cuidándonos.
Y a diferencia de la señora Anita, yo no creo que todos sean de porfiados. Yo creo que a veces hay personas que sí tienen la opción de cuidarse y se han cuidado, pero han sido otros los que los han contagiado. Claro, pero Sí. eso que los han contagiado es porque ellos han estado en contacto en otra parte y en otra parte no se cuidaron. Y no Claro. pensaron que iban a traer y iban a influir en personas, sobre todo los adultos mayores, que son personas que la mayoría o tenemos un problema de bronquios o tenemos un problema de diabetes, o sea, nuestro organismo ya está con bajas defensas. Y lógico que este virus tiene que atacarlo. Entonces, bueno, yo No, agradecer la participación y todo lo que pudimos aprender, porque siempre estamos escuchando, pero hay cosas que se nos van quedando y que nos conviene saber, sobre todo para que nosotros podamos seguir enseñándole a otros y que nos hagamos conciencia de una vez por todas que esto tiene que, como dicen ahí, juntos vamos a salir. Es la única forma. lo combatimos entre todos, exactamente. Bueno, 2 de nuestros entrevistados en próximos capítulos estuvieron contagiados, ahí conversaremos con ellos, pero era una opinión suya y es válida. Cristóbal, agradecerte por esta participación en nuestro primer programa. Por supuesto, quedan las puertas abiertas. Este es un programa que va a un ciclo de 4 capítulos, pero si eventualmente hubiese una continuidad, nos encantaría poder contar contigo nuevamente. No, a ti muchas gracias, Marcelo, a ustedes en realidad por la invitación, por querer tratar de mejorar todo lo que tiene que ver con la información a toda la comunidad, por usar este espacio, por usar distintas estrategias para poder llegar a todas las comunidades. Sabemos que no todo el mundo tiene acceso a redes sociales, así que qué bueno que hayan decidido incorporar también un boletín escrito, de manera de poder abarcar a la mayor cantidad de población posible. Así que felicitaciones por la iniciativa. Y ojalá les vaya súper bien en cuanto a que mucha gente pueda acceder a este contenido y estamos disponibles, tú sabes, para poder conversar de este tema y otros en situaciones futuras. Yo sé que se nos hizo súper poco el tiempo y podemos haber desarrollado algunos temas un poquito más, pero bueno, ya llegará el momento y estamos disponibles para otra conversación. Muchas gracias y gracias también a usted por escucharnos, a nuestras panelistas, por supuesto, y a usted por oírnos, vernos, escucharnos en este programa que es A Toda Edad, Eduquémonos sobre la Pandemia, un programa que es financiado por el Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y el Gobierno Regional de Biobío. Que estén muy bien y será hasta otro capítulo. Bye. Bionoticias.cl presentó A Toda Edad, Eduquémonos sobre la Pandemia. Este programa es financiado por el Fondo de Medios de Comunicación Social 2020 del Ministerio Secretaría General de Gobierno y el Gobierno Regional de Biobío.